que el 24 de diciembre de 1814 Gran Bretaña y Estados Unidos realizaron un tratado en el cual buscaban eliminar exactamente el tráfico de esclavos africanos. Sin embargo, esto generó una demanda de esclavos, es decir, que necesitaban muchos esclavos para trabajar en las minas, más que todo de América del Norte, América del Sur y también de las Indias Occidentales. El primero básicamente es la mano de obra barata. Entonces, ¿de qué manera podemos conseguir como país, por ejemplo, una mano de obra barata que no altere nuestra producción, que no altere nuestra ganancia, no utilizando esclavos, pero dándoles algo mínimo con lo que ellos puedan sustentar? Entonces es aquí cuando el segundo factor entra, que es el factor de necesidad u oportunidad. En este momento China estaba pasando por una pobreza y una hambruna, lo cual no les permitía como tener el sustento necesario. También tenía que entrar en juego el factor de expulsión. Entonces la necesidad de que la persona pudiera ser sacada de su país para trabajar en otro por no mucho dinero. El contexto en el que nos encontrábamos era que China estaba post-independencia en 1841. Algunos peruanos, al enterarse de la situación, obviamente buscaban que ellos trabajaran en sus campos, porque en Perú, al mismo tiempo, más o menos en la mitad del siglo XIX, el aumento de capitales internacionales vinculados con los mercados como el guano, el algodón, el azúcar, y los cambios, digamos, de la estructura productiva nacional, la construcción de los ferrocarriles, la servidumbre doméstica, sumándole a esto la liberación de los esclavos, requerían un aumento de la fuerza o en la fuerza laboral. Entonces es por esto que de una u otra manera dio pie a que el tráfico de esclavos de origen africano se extendiera por más de 300 años y se transformara en la trata amarilla. Básicamente, Asia brindó la fuerza laboral para la expansión del capitalismo industrial europeo, que requería pues en las colonias o en las semicolonias. Esto quiere decir que Asia brindó la fuerza laboral, evidentemente, brindó abundancia a la situación agrícola que vivía en este momento Perú, especialmente para las haciendas azucareras y algodoneras de la costa. Primera Ley de Inmigración China. El 15 de octubre de 1849, 75 culíes llegaron a Perú, los cuales fueron vendidos en Callao, dando lugar a la fácil incorporación de las manos de obras asiáticas en el mercado peruano. Esto tendría como consecuencia que el Congreso peruano aprobara el 17 de noviembre de 1849 una ley general de migración, la cual tenía como objetivo traer chinos y otorgar subsidios a los introductores denominados colonos. Estos colonos tendrían ciertos beneficios como la exclusión por 4 años para introducir chinos al Perú, además un subsidio para los introductores de extranjeros cuyo número de pasajeros no sea menor de 50 y cuyas edades estén entre los 10 y los 40 años. Derogatoria de la ley. El 19 de noviembre de 1853 fue derogada mediante otra ley, pero el negocio de traer chinos al Perú seguía siendo rentable, por lo cual diversas embarcaciones peruanas y extranjeras siguieron realizando viajes a la China para aprovisionarse de más chinos. En 1849 y 1855 entran al Perú alrededor de 7.300 chinos, y debido a los maltratos, malas condiciones de viaje y diversos incidentes dieron lugar a la modificación de este régimen. Prohibición. El mariscal Ramón Castilla promulga el 6 de marzo de 1856 una resolución que prohíbe la introducción de colonos asiáticos por medio de contratos y el modo cruel y violento en el que se había venido efectuando. Pese a esta prohibición, el tráfico de chinos continuó, ya que se justificaba en el artículo 2, que establecía que permitía el ingreso de los chinos si éste viajaba con libre voluntad y que las condiciones de transporte eran adecuadas. El presidente Castilla intentó frenar esta situación definitivamente,
por un decreto emitido el 16 de febrero de 1861, en el que ya no se permitía la internación de asiáticos bajo contrato. Nueva ley chinesca. 5 años después, el Congreso adopta una ley el 15 de enero de 1861, en la que autoriza plenamente la introducción de asiáticos siempre y cuando cumplan funciones en fondos rústicos de la costa, en las artes útiles y en los servicios domésticos. El 14 de marzo de 1861 se da una nueva ley chinesca, la cual consistía en comercializar culíes al igual que otras mercaderías. En esta ley se trató de cuidar dos aspectos importantes: eliminar el mercado secundario de chinos, evitando que se vendieran chinos, y velar por los temas referidos en el transporte marítimo. Pero esta ley no garantizaba los derechos de los pasajeros chinos en espacios decentes. Castilla argumentó que con dichas acciones trataba de salvar a los chinos, pero los denigraba, haciendo creer que los chinos eran un mal para la sociedad. La barca María Luz zarpó el 28 de mayo de 1872 del puerto de Macao con destino al Callao, con 225 chinos a bordo, los cuales fueron contratados por Tango Armero, agente del peruano Emilio Altaus. Lo que empezó siendo un viaje tranquilo a mediados de junio se tornó en uno peligroso, ya que la barca perdió parte de su arbaladura. Tras una reunión entre oficiales se llegó a la conclusión de que no podían llegar en esas condiciones al puerto del Callao. Por tal razón decidieron desembarcar en el puerto más cercano, el cual era el de la sazón Kanagawa, cerca de Yokohama, ubicado a 850 millas de distancia. La barca María Luz llegó el 10 de junio de 1872 al puerto de Yokohama y luego de efectuar las formalidades de rigor empezaron a realizar las reparaciones pertinentes. Tras 4 noches anclados en el puerto y la oscuridad de la noche ayudó a que un chino se escapara del barco y se fuera nadando hasta el buque de guerra inglés Iron Duke. El comandante inglés, al ver al chino, lo puso a disposición del representante de Inglaterra, quien a su vez lo colocó a disposición de las autoridades japonesas. Las autoridades japonesas lo devolvieron a la barca María Luz bajo el compromiso con el capitán Herrera de que no sería castigado. Pocos días después del incidente ya mencionado, el mismo chino junto con otros trataron de realizar un motín sin éxito. Luego de los sucesos y el constante riesgo, el capitán le solicitó a las autoridades japonesas poner en fierros a los chinos, ya que si estos escapaban, él incumpliría con su obligación y no podría exigir su derecho al cobro del pasaje del arribo en el puerto del Callao. Las autoridades ante esta solicitud decidieron que los chinos fueran colocados a disposición ante la prefectura local Kencho de Kanagawa, para que fueran interrogados sobre su verdadera situación, pero los chinos prefirieron no hacer esto por temor a que se les iniciara un juicio. Sin embargo, tras no ser disuadidos por esto, el mismo chino y otros 2 trataron de incendiar la barca María Luz. El capitán Herrera, como castigo, les cortó las trenzas, lo cual era una ofensa en el imaginario chino. La barca María Luz fue intervenida por un bote de guerra inglés al mando del oficial de armas y acompañado del señor Roberto Watson, quien era el encargado de los negocios de su majestad británica. El objetivo de esta intervención era realizar un interrogatorio a los chinos para saber su situación. El capitán de la barca María Luz le preguntó a los ingleses si tenían la orden emitida por las autoridades japonesas para poder realizar el interrogatorio. Tras la negativa respuesta de los ingleses, el capitán les informó que no permitiría su intromisión en el buque sin la debida autorización de las autoridades japonesas competentes. Sin embargo, el capitán Herrera, en un gesto de amabilidad, le permitió al señor Watson recorrer la barca María Luz no como una autoridad de una potencia extranjera, sino como un ciudadano del común. Asimismo, le solicitó al señor Watson que realizara el recorrido sin ningún intérprete. Cuando el señor Watson tuvo contacto con el chino protagonista de los diversos incidentes, trató de interrogarlo. Sin embargo, el piloto peruano impidió que se realizara el interrogatorio, invocando la falta de su palabra. Lo sucedido en la barca María Luz molestó de sobremanera al señor Watson, quien se retiró con la idea de elevar el problema a instancias superiores. Robert Watson se dirigió a Edo o Yedo, lo que hoy es Tokio, para entregar una nota al ministro de Relaciones Exteriores japonés, acusando al capitán del barco María Luz por malos tratos a los culíes. Debido a esta nota que fue enviada, una comisión del gobierno japonés hizo presencia a bordo del barco María Luz y se dio cuenta por los testimonios de los culíes los maltratos a los cuales eran sometidos y el hecho de que se encontraban allí en contra de su voluntad. Por lo anterior, se inició un juicio por el gobierno japonés en contra del capitán del barco.
del cual se profiere sentencia con fecha del 26 de agosto de 1872, declarando que el capitán había cometido un delito en el puerto de Yokohama, en Japón. Ese delito era haber cortado las trenzas de los culíes chinos. La pena que le fue impuesta fue 100 días de prisión o 100 azotes, aunque posteriormente fue eximido de ambas penas. Sin embargo, le fue retenido el barco María Luz. El capitán del barco solicitó un segundo juicio ante un tribunal, puesto que para él el primer juicio se encontraba viciado al no existir imparcialidad y neutralidad. La pretensión del capitán del barco María Luz era que le fueran restituidos los culíes al barco para ser llevados a Perú, lo cual le fue denegado por el tribunal y por el contrario se ordenó repatriar a todos los culíes que no desearan seguir a bordo. Otra de sus pretensiones fue que le fueran devueltos los papeles del barco. Sin embargo, esta pretensión también fue denegada por el tribunal debido al antecedente que se tenía de los malos tratos que recibían los culíes por parte del capitán. Atendiendo al presidente de la sentencia proferida el 26 de agosto de 1872, dicha sentencia provocó reformas legislativas en el gobierno de Perú que fueran favorables para los culíes, entre las cuales se encontraban, primero, el descanso de los culíes los días domingos; segundo, se estableció una jornada de trabajo y el pago de horas extras; y tercero, se establecía la posibilidad de reembarcar a los culíes que desearan volver a China al término de su contrato. A pesar de dichas medidas, la colonia portuguesa de Macao intervino y oficializó el cierre de migración de culíes chinos. Debido al incidente que se presentó con el barco María Luz, el presidente de Perú de 1872, Manuel Pardo Lavalle, y su ministro José de la Riva nombraron a Marino Aurelio García y García como ministro plenipotenciario de China y Japón, endilgándole dos misiones importantes. Primero, dar solución al incidente desatado con el barco María Luz, es decir, lograr que les fuera restituido y firmar un tratado de amistad y navegación con Japón. La segunda misión era buscar la firma de un tratado de amistad y navegación con China. El viaje para efectuar las misiones endilgadas se inició en Perú hacia Japón. Para dicho fin se requirió la intervención del encargado de negocios de Estados Unidos, quien logró que el emperador japonés accediera a reunirse con el ministro peruano de Yokohama. En la reunión, el ministro de Perú manifestó al emperador sus deseos de entablar relaciones diplomáticas con Japón. Además, le manifestó la existencia de una reclamación pendiente relativa a la barca María Luz, dado que después de 2 meses no habían recibido respuesta alguna. La demora de esa respuesta se debía a la influencia que ejercía Inglaterra sobre Japón, puesto que el primero no deseaba que entre Japón y Perú existiera una relación diplomática. Debido a esa presión que Inglaterra ejercía, el ministro de Perú optó, a través de conexiones en Yokohama, en publicar un artículo en el cual se sugería que Perú deseaba militarizar la controversia, situación esta que causó que se respondiera pronto a la reclamación para así continuar con la negociación. Se logró una nueva reunión el 25 de junio de 1873, donde el ministro interino de Relaciones Internacionales de Japón, el señor Oyano Kanekuri, expuso su posición infiriendo que el corte de trenza realizado por el capitán Herrera a los chinos era una gran ofensa. Por tal razón, el capitán había cometido un delito al interior de la barca María Luz cuando ésta estaba en territorio japonés. La posición fue rechazada por García y García, exponiendo que esto en Occidente no tenía relevancia, lo anterior quedando demostrado con el hecho de que en Cuba, Perú o California, los chinos se cortaban las trenzas y se colocaban unas postizas al llegar a China. Después de 5 horas tratando de que alguno de los dos países cambiara de posición, no se logró llegar a ningún acuerdo. Por tal razón, el ministro Oyeno sugirió someter la controversia al arbitrio de un soberano amigo. Los representantes de Japón y Perú, luego de considerar varias opciones para la designación de un árbitro que les ayudara a resolver la controversia, deciden elegir al emperador de todas las Rusias, quien acepta el encargo e inicia el proceso. La tesis peruana defendida por el señor José Antonio Lavalle durante el proceso fue la siguiente.
Hubo una irregularidad en la decisión tomada en el Kenchi de Kanagawa, lo que dio como resultado una responsabilidad internacional por parte de Japón, teniendo en cuenta que la barca Maria Luz no era ninguna amenaza para el puerto de Yokohama ni para los ciudadanos japoneses. Por tal razón, hubo un abuso de poder por parte de Japón al intervenir y detener la barca Maria Luz. Por otra parte, la tesis japonesa se basaba en que los coolíes transportados en la barca Maria Luz no eran exactamente pasajeros, sino eran transportados como si fueran ganados, razón por la cual Japón no tendría ninguna responsabilidad internacional, sino que ésta se veía justificada, ya que la intervención que hizo Japón era más considerada como algo humanitario. Alejandro II, zar de todas las Rusias, el 17 de mayo de 1875, profirió un laudo en el que consideró la buena fe de Japón en los hechos ocurridos con la barca Maria Luz y por ende no le endilgó ninguna responsabilidad, materializando la derrota en el litigio de Perú. A pesar de la derrota, Perú logró establecer un tratado preliminar de amistad, comercio y navegación con Japón en 1873, según el cual se le otorgó el mismo régimen otorgado a las potencias europeas en lo referente a la aplicación de las leyes extranjeras sobre la jurisdicción local, por lo que Perú se convirtió en la primera nación sudamericana en establecer relaciones diplomáticas con una nación oriental. En 1874, Perú logró la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con China, en el que se acordó en primer lugar el envío de una comisión china a Perú para conocer las posiciones de los coolíes, y Perú debía proporcionar las herramientas para dicha visita. En segundo lugar, ambos países reconocieron el derecho de sus pueblos a emigrar libremente y se comprometieron a castigar a quienes reclutaran inmigrantes en Macao y otros puertos. Además, se ratificó el regreso de los coolíes que terminaran sus contratos y se estableció la igualdad de derecho de los chinos en Perú para acudir a los tribunales.